Bienvenidos a la lección 6, posibilidades ilimitadas. El versículo para memorizar se encuentra en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra para el estudio. Pedimos por los enfermos de COVID, pedimos por tus hijos que sufren en este momento en el Líbano, en Beirut, y bendice a sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 6, posibilidades ilimitadas. En esta lección veremos cómo Dios, como hemos dicho, Él está usando todos los recursos del cielo para el plan de salvación de la humanidad. Y uno de esos recursos son precisamente los dones espirituales. Tal vez te has preguntado, ¿qué son los dones espirituales? ¿Para qué son? ¿Quién los da? Pues en esta lección estamos estudiando precisamente eso. Los dones espirituales son dones, habilidades o talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente para la gloria de Dios. No son dados para que nos glorifiquemos a nosotros mismos. No son dados para usarse tampoco en exhibicionismo egoísta. Se dan con dos propósitos esenciales. Número uno, nutrir y fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Número dos, para cumplir la misión de Cristo de alcanzar al mundo con el Evangelio. Esos dones tienen diferentes funciones, como veremos más adelante. Ahora, no todos tienen los mismos roles ni los mismos dones en la iglesia. Precisamente esta diversidad de dones son la fortaleza de la iglesia, no su debilidad. Es el Espíritu Santo quien elige qué dones impartir a cada uno de los creyentes en función a sus antecedentes, a la cultura y a la personalidad de cada uno de ellos. Y por supuesto a la luz de las necesidades que tenga la comunidad de la iglesia en ese momento. Ahora bien, algo muy importante es lo siguiente. Testificar no es un don especial dado solo a unos pocos. Testificar es el llamado divino a todo cristiano. Dios ha dicho que nosotros debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo, real sacerdocio, linaje escogido. Así es que Dios nos llama a ser sus testigos en esta obra de la salvación del mundo. Y por eso nos capacita para esa tarea, impartiendo dones espirituales a cada creyente. Así es que testificar no es tarea de unos cuantos, es tarea de todo creyente, de todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Dios no llama a los calificados, más bien Él califica a los llamados. Al hacerlo, nuestras posibilidades de servir a Dios, a la iglesia y al prójimo se vuelven ilimitadas. Y por eso la lección se titula Posibilidades ilimitadas. Una vez que recibimos los dones del Espíritu Santo, nuestras posibilidades de servir a Dios, a la iglesia y al prójimo se vuelven ilimitadas. Así es que en la iglesia hay diversidad de dones, pero precisamente la diversidad de dones se da en la unidad en servicio, promueve la unidad en el servicio. Los discípulos que Dios escogió para que lo acompañasen 3 años y medio eran muy diferentes. Por ejemplo, Mateo, que era recaudador de impuestos, era un hombre preciso
exacto y minucioso. Ese talento tenía él. Pedro hablaba rápido, a veces incluso sin pensar, era entusiasta e impulsivo y tenía el don de liderazgo. Juan, el joven Juan, era tierno y franco. Andrés era amable, sensible a los demás. Todos ellos tenían personalidades y dones. Ya traían en ellos talentos naturales. Más adelante, nuestro hermano Moisés nos va a decir qué diferencia hay entre dones y talentos. Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, para impartirles regalos para el servicio, dones. Un don es un regalo de Dios. La palabra don significa dádiva o regalo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es un grupo homogéneo de personas en la cual todas tengan las mismas capacidades o los mismos dones o las mismas habilidades, no. Es como el cuerpo humano. Los ojos, los oídos, la nariz, tienen diferentes funciones, pero todos son necesarios para el cuerpo. Todos los dones también en la iglesia son necesarios. El miembro de iglesia que parezca el más insignificante es una parte esencial del cuerpo de Cristo y ha sido dotado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 18 y 20 dice: en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Está hablando del cuerpo humano. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Estamos viendo una imagen del cuerpo humano. Hay diversidad de miembros, órganos importantes. El cerebro, el ojo, el corazón, el páncreas, los riñones, los intestinos, el estómago, el hígado, muy importante, los pulmones, etc. Cada uno de ellos realiza su función y su tarea, y todos en conjunto trabajan para darle bienestar al cuerpo. En el cuerpo humano, cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una función. No hay miembros inactivos. Cada miembro ha sido colocado en el cuerpo para desempeñar un papel específico. Cada miembro del cuerpo humano contribuye al bienestar general de todo el cuerpo. El órgano más pequeño contribuye a que todos los demás estén trabajando adecuadamente. La iglesia necesita miembros activos que se comprometan a contribuir a la salud general de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia también, como es el cuerpo de Cristo, es una representación muy exacta de cómo cada miembro debe desempeñar sus tareas y trabajos para que el cuerpo de Cristo esté en perfecto funcionamiento. Por cierto, la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo. A continuación vamos a ver con nuestro hermano Moisés Serretúa quién da los dones y a quién los da. Y también veremos con qué propósito el Señor nos da los dones. Así es que adelante, escuchamos tu comentario. Hola, la lección de esta semana es una lección muy interesante, muy bonita. Y vamos a comenzar con el estudio de la parte de lunes. El dador de toda buena dádiva. Los dones espirituales. La pregunta es,
¿quién los otorga? Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuestro Dios se encarga de repartir los dones espirituales a todos los miembros de la iglesia. No hay un miembro sin don. Vamos a ver lo que nos dice en San Marcos, capítulo 13, versículo 34. San Marcos 13, 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. En una casa, cuando el dueño da responsabilidades, les da a todos una responsabilidad particular. El portero cuida la puerta, el que hace el aseo se encarga de limpiar todo, el de la cocina se encarga de la cocina, que todo esté la comida a su tiempo, el que arregla las recámaras, las limpia y acomoda todo. El jardinero se encarga de las plantas. Todos tienen una responsabilidad. No todos tienen la misma responsabilidad. Es como en un cuerpo. Todos tienen diferentes funciones. El ojo tiene su función especial, observar, ver, mirar bien. La mano tiene una función muy distinta. Todos tienen diferentes funciones y en el cuerpo no hay un órgano, por muy pequeño que sea, que no sirva. Todos tienen algo que hacer. Todos tienen una función específica. La lección nos mencionaba el ejemplo de las pestañas. Son tan insignificantes, aparentemente, sin embargo, cuidan de nuestro ojo. Tienen una función, tal vez podríamos llamarla muy sencilla, muy simple, pero tienen una función. En la iglesia todos tienen una función. Desde el anciano de la iglesia, que vela por todos los miembros, que conoce a todo el rebaño, a toda la congregación, ora por ellos, los visita, el director de escuela sabática, el director de jóvenes, el director de ministerio personal, la directora del ministerio de la mujer, del ministerio del adolescente. Todos tienen una función en la iglesia, desde el que ora en silencio todos los días por las visitas, por los miembros. Todos tienen distintas funciones. Entonces, el Espíritu Santo otorga a todos dones espirituales para el servicio de la iglesia. Todos tienen una función importante en la iglesia. Ahora pasemos a la parte del martes. El propósito de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos razones, dos motivos de los dones espirituales: para perfeccionar a los santos, para que la iglesia tenga un crecimiento en el conocimiento, en su preparación, para que tenga más fuerza como iglesia en su vida espiritual. Por eso Dios da dones. En el libro, en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, tenemos la lista de los dones espirituales. Y precisamente esos dones, ahí se mencionan el de la enseñanza, el don de la profecía, el don
diferentes dones para ayudar a la iglesia en su crecimiento espiritual. Son dones espirituales porque sirven para la obra espiritual de la iglesia. El segundo propósito es para el crecimiento de la iglesia, para el ministerio de la iglesia, para el evangelismo, para cumplir la misión. Tenemos dones espirituales. No debemos confundir con los talentos naturales. Una persona tiene cualidades naturales, nace con ciertas habilidades naturales, puede ser el arte, la música, el canto, la oratoria. Estos talentos naturales, si los consagramos al servicio de Dios, entonces se vuelven dones espirituales para el crecimiento de la iglesia, para cumplir la misión. Estos talentos naturales pueden servir solamente para crecimiento propio, para tener un buen trabajo, para tener una remuneración económica, para un crecimiento material, pero puestos en las manos de Dios, sirven y son una bendición para la iglesia, para el crecimiento de la obra, para el crecimiento de la iglesia. Entonces, todos recibimos dones de parte del Espíritu Santo para poder cumplir la misión de una manera mejor todavía. Y los talentos que tenemos de manera natural, si los ponemos, y como cristianos los debemos poner al servicio de la iglesia, se vuelven una bendición para la iglesia y una bendición también para el que los tiene. Y se mejoran. Hemos conocido personas con talentos naturales, excelentes músicos, excelentes artistas, excelentes oradores, y cuando lo ponen, lo consagran al servicio del Señor, esa excelencia alcanza niveles extraordinarios. Ahora, con humildad, nuestro Dios trabaja poderosamente en esos talentos, y almas son tocadas, recordemos siempre, por el Espíritu Santo. No es el orador, o no es el artista, no es el cantante, no es el músico, es el Espíritu Santo que trabaja en ese talento, y ese talento se vuelve un don espiritual para un trabajo espiritual, y el Espíritu Santo siempre va a ser el que va a transformar vidas, el que va a tocar corazones por la letra de un canto, por las melodías de una música, por un llamado. El Espíritu Santo va a ir transformando, va a ir tocando esos corazones, de tal forma que el reino de nuestro Dios va a ir creciendo para la gloria de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias por ese comentario. Nos queda claro cuál es el propósito por el cual Dios nos da los dones espirituales a cada uno de nosotros. Ahora, algo importante es saber cómo hacer crecer nuestros dones. En la Biblia, en Mateo 25, nos relata la historia o la parábola de los talentos. Relata que un amo dio a cada uno de sus siervos una cantidad de talentos, conforme a su capacidad. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1, con la opción de que tenían que invertir o usar dichos talentos. Pero ¿qué era un talento? Un talento era una cantidad importante de dinero. Era el equivalente a 6,000 denarios, prácticamente 6,000 días de salario, que haciendo cuentas corresponde a aproximadamente 19 años de trabajo, un talento. En peso era aproximadamente 39 kilos en monedas de plata. Así es que era una cantidad realmente
importante. Teniendo en cuenta esto, ya sabemos que el primero recibió 5 talentos, el segundo recibió 2 y el tercer siervo recibió 1 talento. Pero todo ello, dice la parábola, que de acuerdo a la capacidad de cada uno, que el amo vio en cada uno. Una parte importante que menciona la lección es que cada quien, lo que les dieron no era suyo. La preocupación del amo que repartió esos dones no era quién tenía talentos superiores, quién tenía más talentos y quién tenía menos, sino la preocupación de él era lo que cada uno haría con lo que se le había dado. Para Dios lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Dios elogió, cuando Él pidió cuentas de los talentos que les había dado tiempo después, Dios elogió a los primeros 2 siervos, porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos aumentaron con el uso. Sin embargo, el siervo malo no usó el talento único que el amo le había dado. El siervo infiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado, estos aumentarán y crecerán. Y la pregunta principal ahora que surge en este momento es, ¿cómo puedo descubrir mis talentos? ¿Cómo descubrir mis talentos? Para esto he invitado a mi hermano Gabriel Arreortúa para que nos diga en su comentario cómo descubrir nuestros talentos. Te escuchamos. Feliz sábado, hermanos. Rubén, feliz sábado a todos. En esta semana seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y para comenzar este comentario vamos al libro de 1 Corintios, en el versículo del 4 al 9 del primer capítulo. Y la lección nos manda esta cita. Y en el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No cabe duda que estos versículos nos recuerdan la promesa que Jesús ya nos había hecho antes, de no dejarnos solo en esta misión. Y dice que somos enriquecidos. Dios nos ha prometido que por medio del Espíritu Santo íbamos a recibir multitud de dones, en toda palabra y en toda ciencia. En otras versiones dice, y en todo conocimiento, a fin de que nosotros no estemos desprotegidos y sin armas para concluir esa labor que Dios nos ha encomendado a nosotros. Dice en el versículo 7, nada os falta de ningún don. Todo lo que necesitemos, Dios nos lo ha proporcionado ya. Recordamos que para Dios este es el don, el regalo, y para nosotros también debemos de considerarlo así, el regalo más grande que Dios nos ha otorgado y nos ha dado. Ninguna riqueza, ninguna fama, ningún poder, ningún bien, ninguna hazaña o título que nosotros tengamos puede estar por encima de este don. Nada. No, Dios no nos invita a que no veamos lo material, a que no veamos lo visible y lo pasajero, sino Él quiere que nosotros sobre todo eso veamos lo invisible y lo eterno. Y solamente cuando veamos lo invisible y lo eterno, lo primero va a cobrar valor para nosotros. Y vemos en el caso de Moisés. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza que ardía y no se consumía, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés, ¿qué tenía? Sino solamente su herramienta pastoril. Si Dios le hubiera hecho esa pregunta 40 años atrás, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés tenía en sus manos muchas riquezas, tenía siervos, tenía un ejército a su disposición, tenía títulos, tenía poder político, poder militar, tenía un montón de cosas. Y podríamos decir nosotros como seres humanos, era la persona, el hombre indicado para convertirse en el libertador de Israel, por tantas cualidades que tenía. Pero como ya lo dijimos, Dios no ve lo visible y lo pasajero. Así que
Para Dios todas esas cualidades le estorbaban para el plan que tenía con Moisés. Así que Dios tuvo que sacar a Moisés de en medio de esas cosas que le estorbaban para llevarlo al desierto durante 40 años. De modo que cuando Dios le hace esa pregunta, Moisés solamente tiene su bastón de pastor. Y al estudiar las diferentes historias bíblicas, con Moisés, con Josué, con Gedeón, con Sansón, con David y con muchos personajes más, nos damos cuenta que Dios no necesita de grandes cantidades de ejércitos numerosos o de multitud de personas para conquistar una ciudad o derrotar una nación. Solamente necesitó de algunas personas que confiaban y pusieron su fe en el Dios del cielo, el creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que espera hoy Dios de nosotros. Fíjense lo que dice el libro de Lucas capítulo 11 y versículo 13. Pues si vosotros, dijo Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Dice acá, que ese es el regalo más hermoso que nos ha dejado. Y lo dará, dice, a los que se lo pidan. Si bien sabemos que el Espíritu Santo está a disposición de todos, lamentable y tristemente no todos piden los dones espirituales. Ahí está a disposición y al alcance de todos, pero dice que se lo va a dar a los que se lo pidan. Así que nosotros tenemos que reclamar esa promesa y hacerla nuestra. A veces la duda viene a nuestras cabezas y pensamos, ¿será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que Dios me ha dado un don? Porque parece que yo no tengo ningún don, pensamos a veces, ¿no? Porque no hemos descubierto cuál es el don que Dios nos ha otorgado. Y dice en Isaías 49, 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Fíjense, he aquí, en la palma de las manos te tengo esculpido. Fíjense nada más. Jamás se va a olvidar Dios de la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador. Te tiene esculpido en la mano. Así que cuando tú te arrodilles y clames, que esa es la forma en cómo nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé lo que Él ya ha prometido, Él se va a acordar de ti. Él va a saber que tú eres la persona que un día le entregaste su corazón. Y con mucho gusto dice que si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas, con mucha más razón Dios, que es amor, nos va a llenar de los dones que sean necesarios para concluir la obra que Él nos encomendó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que ya hemos estudiado en las lecciones pasadas, ¿no? Como los discípulos fueron al aposento alto, nosotros también tenemos que empezar un reavivamiento. Y no tenemos que esperar a que el pastor o nuestro anciano o el encargado, el de ministerio personal o el de mayordomía organicen una semana de reavivamiento. El reavivamiento debe empezar en ti, hoy, en este momento. Es arrodillarse, es arrepentirse, confesar, humillarte ante Dios, reconocer quién eres y pedir que Dios te dé el don que Él ya ha prometido para ti. La lección de esta semana y de este día, el día de hoy, se titula ¿Cómo descubrir tus dones? Ahora viene el problema. Algunas personas, algunos hermanos dicen, pero ¿cómo voy a saber cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Para qué soy bueno, pues, en la obra? Los maestros dicen, a escribir se aprende escribiendo, y a leer se aprende leyendo, y a conocer cuál es el don que Dios te ha dado, lo vas a aprender poniendo en práctica esos dones. Entonces, después de haberte arrodillado y pedido a Dios que Dios te dé un don, lo que tienes que hacer, lo segundo que tienes que hacer es involucrarte en las actividades en la iglesia. Si de repente necesitan que alguien organice un bando de oración, que alguien dé un especial, que dirijan un programa, que barran la iglesia, que adornen la plataforma o que prediquen, ¿por qué no ofrecerte tú? De esa manera tú vas a darte cuenta cuál es el don y cuál es el ministerio, el servicio para el cual Dios te ha encomendado su don. La lección dice, y es muy clara cuando dice lo siguiente: los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. No esperes ser un excelente líder desde el primer momento
o un gran cantante, o un gran orador desde las primeras veces. Es algo que tiene que ser desarrollado. Dice acá, a medida que el Espíritu Santo te impresiona con algunas áreas de servicio, ora para que te guíe a un ministerio específico para ejercer tu don a través de la actividad misionera. De esa manera es como nosotros vamos a descubrir cuál es el don, el ministerio, el servicio que Dios nos ha encomendado, que Dios ha puesto en nuestras manos, y vamos a irlo desarrollando. Esta tarea que tenemos entonces en este día es una tarea cíclica, son dos tareas: es orar por el don que Dios nos ha dado y ponernos a trabajar para que podamos descubrir y desarrollar ese don que Dios nos ha dado, y volver a orar y seguir trabajando y orar y trabajar. Por eso es algo cíclico, no debemos de terminar siempre. Y a lo mejor con el tiempo necesites y requieras un nuevo don, y no te preocupes, porque Dios te va a dar otro don, el don que necesites y los dones que tú necesites para terminar la obra. Sin duda alguna, lo único que pide Dios de ti es, como dice en el libro de Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, que yo haré el resto. Así que confiemos en las promesas tan hermosas que Dios nos ha dado. Oremos y trabajemos en la obra. Que el Señor nos bendiga. Tengan un feliz sábado todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel. Hemos entendido entonces cómo Dios nos revela a nosotros lo que tenemos que hacer a través de los dones que hemos recibido. Cada miembro de la iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo. Cada miembro de la iglesia ha sido dotado para el servicio. A cada cual se le ha dado una obra específica que hacer. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable y Dios le pedirá cuentas. Al otorgar Dios sus talentos, Dios no ha obrado parcialmente al momento de distribuir sus talentos a cada hijo suyo. Los dones otorgados son exactamente los que necesitamos para ser testigos de Cristo más efectivos. A medida que usamos los dones, hemos escuchado que irán creciendo. Los dones no se nos dieron desarrollados, sino con el uso nosotros los iremos desarrollando, y esa es la idea, para que no nos atrofiemos en el servicio a Cristo. A medida que usemos los dones que Dios nos ha dado, encontraremos gozo, satisfacción y eficacia en nuestro servicio a Cristo, a su iglesia y a nuestro prójimo. Así es que, hermanos, ahora nos toca a nosotros, que hemos estudiado esta lección, llevar a la práctica este estudio que acabamos de tener. Que el Señor nos bendiga y sigamos estudiando. La lección 7 se titula Compartir la palabra, donde veremos cómo cada palabra de la Biblia que compartimos a nuestro prójimo revela a Jesús en cada faceta de la verdad que nosotros mostramos a las personas. Que el Señor les bendiga. Les invito a que compartamos este estudio de la lección y que tengan un excelente sábado con sus familias.